Móvil presenta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Como siempre es un gusto para mí darle la bienvenida a su espacio de noticias en Cuadratín San Luis Potosí. Lo prometido es deuda y desde el viernes le anticipaba que a partir de hoy, 17 de febrero, comenzamos una nueva etapa informativa en Agencia Cuadratín San Luis. Toda la semana lo esperaré a partir de las 9 de la mañana para llevarle la mejor información en línea. Y bueno, este 17 de febrero empezamos un poco con el clima para la capital potosina. Tendremos una máxima temperatura de 29 grados centígrados y una mínima de 10. Así estará al interior del estado, en el gráfico que puede apreciar a mi izquierda para que tomen sus previsiones. Empezamos con la información. El Centro Histórico de San Luis Potosí es Patrimonio Cultural de la Humanidad, al menos así lo determinó la UNESCO. A pesar de esto, luce deplorable, maloliente, inseguro y, por decirlo menos, son algunas de las denuncias que realizan los ciudadanos de manera cotidiana. Esta y más información en línea. El Centro Histórico de la capital potosina fue declarado en años recientes como zona de monumentos históricos, pero hoy está en pésimas condiciones. Enfrenta una problemática que las autoridades no han logrado resolver. A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, le otorgó la acreditación como Patrimonio Mundial, Camino Real de Tierra Adentro, basta caminar por unas cuantas calles para encontrarse con desperfectos en la infraestructura, como registros, alcantarillas y tomas de agua, baches, papeleras rotas o falta de ellas, banquetas con obstáculos, fincas abandonadas, falta de movilidad, inseguridad, malos olores, deficiente alumbrado público, prostitución, drogadicción, ambulantaje, y la lista sigue. Alrededor de las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía General está la zona de tolerancia, casas y comercios abandonados que son guarida de delincuentes, llenos de basura, sin contar a los comerciantes ambulantes que obstruyen el paso de peatones. A pesar de que se conformó el Consejo del Centro Histórico, cuyo objetivo fundamental es conservar, ordenar, regular y fomentar el bienestar del área, sus resultados parecen muy alejados de lo deseable. El 43.4% de la población de San Luis Potosí registra algún nivel de pobreza, según un diagnóstico elaborado por la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal. El estudio llevado a cabo por funcionarios de esta dependencia revela además que el 36.2% está en pobreza moderada y el 7.3% restante en extrema, mientras que la población vulnerable por carencia es del 27.7%, lo que posiciona a San Luis Potosí como uno de los estados en donde esta realidad va en aumento. Para realizar este estudio, se basaron en los resultados de medición de la pobreza que realizó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. En el informe se establece también que en el periodo 2010-2018, los estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán tuvieron los más bajos índices en el combate efectivo a la carencia social. El objetivo de este informe es que los gobiernos estatales y municipales tengan un panorama claro en materia de pobreza y pobreza extrema para que apliquen de manera eficiente las aportaciones para la infraestructura social. Además, se establece que los gobiernos estatales y municipales deberán de reportar a la Secretaría del Bienestar los informes anuales sobre situación de la pobreza y el rezago social. La era Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump, como presidentes de México y Estados Unidos respectivamente, ha sido dura para los centroamericanos que intentan pasar por territorio nacional en busca del sueño americano, pero mucho peor para los potosinos, que viven un verdadero infierno en materia de encarcelamientos, deportaciones y muertes en el territorio vecino. De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la criminalización mantiene un crecimiento constante, sobre todo por el reingreso de indocumentados, que se mantienen entre 23 distintos delitos que incluyen narcotráfico y la conducción punible de vehículos. Desde que Donald Trump tomó la presidencia, 20 de enero de 2017, se han contabilizado 1,144 potosinos presos, y son a quienes las representaciones mexicanas en Estados Unidos brindan asistencia consular. Por su parte, ha sido durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador cuando más detenciones ocurrieron hasta el momento, por encima de las que hubo con su antecesor Enrique Peña Nieto. Pasamos ahora a la información regional. El pasado fin de semana, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Cárreras López, realizaba una gira de trabajo en Ciudad Fernández, esto en la zona media de nuestro estado. A unos metros del evento que encabezaba, intentaron secuestrar a un hombre al que finalmente terminaron asesinando. Esta y más información en línea. Vamos a las regiones.
Esta tarde fue asesinado un hombre muy cerca del sitio donde se desarrollaba un evento con el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, en el barrio de San Antonio de las Higueras de este municipio. Los primeros reportes indican que varios sujetos arribaron hasta el domicilio del hoyo Oxiso en la calle Anáhuac e intentaron levantarlo, pero al resistirse fue golpeado en múltiples ocasiones hasta causarle la muerte. La víctima fue identificada como Carlos González, de 25 años, quien fue atendido por elementos de la Cruz Roja Mexicana, pero no pudieron hacer nada. En 3 semanas han ocurrido 3 homicidios en este municipio, donde todos están vinculados al narcomenudeo. En 3 semanas han ocurrido 3 homicidios en este municipio, todos vinculados al narcomenudeo. La más reciente víctima era amigo de otro joven que fue asesinado el pasado 2 de febrero y su cuerpo fue localizado al norte de la ciudad. El gobernador del estado encabezó esta tarde un evento en la primaria forjadora de Buenos Ciudadanos, a escasas 3 cuadras de los hechos sangrientos. En el sitio se registró movimiento policial. Puede parecer arriesgado, pero los amantes de la adrenalina saben que será una experiencia única y bien lo vale. Quizás los nervios aumenten conforme se acerca el momento, sin embargo, los guías empiezan a dar la confianza a sus recomendaciones de seguridad, a lo que se le suma la provisión de aditamentos como el chaleco de flotación, el casco y sin faltarle el remo ligero, así como no podrá faltar el inseparable compañero de la travesía. El vado sobre el río en las afueras de Tanchachín es un mudo testigo de desgranar de preguntas y respuestas de los protocolos de seguridad, de los últimos ajustes y hasta para terminar de sacar los miedos de las aguas del río Tampaón, que pueden verse apacibles ahí frente a nosotros, pero kilómetros abajo la corriente es fuerte y las rocas salientes forman remolinos y aceleradas caídas y el cañón se estrecha en algunos sectores donde se crean rápidos hasta de clase 3. El rafting en el Tampaón también adquiere cada vez más prestigio y se convierte en una aventura difícil de dejar pasar en el viaje a la Huasteca Potosina. Las empresas especializadas dedicadas a ello adquieren máxima experiencia y capacitación, así como las certificaciones requeridas, también las normativas oficiales que exigen. No se soslaya que es una vivencia, pero contratar a la compañía que prioriza la seguridad garantizará un buen final. Sobre el trayecto hay escalas para detenerse en un lance de clavados desde casi 10 metros de altura y esto les permite seguir imbuidos en la frescura de la naturaleza. De la misma manera también se ofrecen espacios para la rehidratación y tomar alimentos, siempre en contacto con la naturaleza. La naturaleza en la mayoría de las ocasiones nos ha puesto una zarandeada suficiente para hacernos expresar. No lo vuelvo a hacer, pero en verdad es que sí lo volveríamos a hacer de nuevo. Del 30 de julio al 2 de agosto del presente año se realizará en Aquismón el 25º Festival de la Huasteca, que reúne las manifestaciones artísticas y culturales de los 6 estados de la República que tienen una fracción territorial como parte de esta gran comarca. Se cumplirá así un cuarto de siglo de la organización de este afamado evento en una localidad emblemática por ser el pueblo mágico potosino de más reciente dominación, además de representar una puerta de entrada a renombrados atractivos turísticos como la Cascada de Tamul y el Sótano de las Golondrinas. Las ediciones se efectúan de manera anual en alguna localidad huasteca de cada entidad, desde 1996 en Ciudad Valle, San Luis Potosí, siendo la segunda ocasión en Huejutla, Hidalgo, y posteriormente en Tampico, Tamaulipas, Jalpan, Querétaro, Tuxpan, Veracruz y Jicotepec, Puebla, regresando en 2002 a San Luis Potosí, a Tamazunchale. El octavo fue en Atlapexco, Hidalgo, seguido de González, Tamaulipas, de nueva cuenta en Jalpan, Querétaro, Pánuco, Veracruz, Huauchinango, Puebla, Gilitla, San Luis Potosí, Yahualica, Hidalgo, otra vez en Tampico, Tamaulipas, Ahuacatlán, Querétaro, Jalapa, Veracruz y Puebla repitió con Jicotepec en 2013. La 19ª edición en 2014 tuvo como sede de nueva cuenta Gilitla, San Luis Potosí, después Jaltocán, Hidalgo, Ciudad Mante, Tamaulipas, y en 2017 Jalpan se convirtió en la primera sede en albergarlo 3 veces. En 2018 se hizo en Tantoyuca, Veracruz. En 2019 correspondió a Cuetzalan, Puebla, y para 2020 será en Aquismón, San Luis Potosí. Búscanos cada semana con tu voceador. En todo el
país sigue corriendo la sangre de mujeres víctimas de feminicidio. Uno de los casos que más escandalizó a la opinión pública la semana pasada fue el caso de la joven Ingrid, que murió asesinada a manos de su pareja, quien la desolló y después tiró sus restos al drenaje. Este es un recuento de las protestas que ocurrieron en este fin de semana. El gobierno de Coacalco informó que la policía municipal detuvo a un hombre que intentaba aventarse de un puente por presuntamente asesinar a una joven. Gracias a la oportuna labor de rescate de nuestra policía municipal, se evitó que José Luis se lanzara de un puente en la López Portillo. Se presume que el sujeto le quitó la vida a una menor de edad, por lo que fue remitido al Ministerio Público, indicó en su Twitter. Este sábado el sujeto intentó aventarse al vacío desde el distribuidor Tultepec-Coacalco en la vía José López Portillo, y luego de dialogar con él, policías lograron su rescate. Se reporta que la joven de 17 años de edad es estudiante de la Escuela Normal de Coacalco y se desconoce su paradero desde este viernes. Como se anunció durante una semana de protestas por el feminicidio de Ingrid Escamilla, este sábado colectivos de mujeres y familias de la joven asesinada por su pareja marcharon en calles de la alcaldía Gustavo Amadero para exigir justicia y recordar la memoria de la joven. Con el característico pañuelo verde, colores morados y consignas en contra de la violencia de género, las manifestantes se reunieron en la explanada de la alcaldía Gustavo Amadero y caminaron de manera pacífica hacia la calle Francisco Tomango, en la colonia Vallejo. Los vecinos también se unieron a la protesta de las mujeres y pegaron algunas cartulinas para exigir que se termine la violencia de género, además de permanecer atentos al mitin realizado afuera del departamento donde ocurrió el asesinato. Durante la marcha, integrantes de la Policía Femenil de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acompañaron a las participantes con la finalidad de resguardar su integridad física, así como evitar alteración al orden público. Como parte de las acciones preventivas, se realizaron cortes viales a lo largo de la ruta del contingente, como Avenida 5 de Febrero, Calzada de los Misterios, Calzada de Guadalupe, Calle Victoria y lateral del circuito interior. Tras concluir el acto, las manifestantes se retiraron sin que se presentara algún incidente. Las aerolíneas internacionales a nivel mundial perderán de 4.000 a 5.000 millones de dólares en ingresos operativos brutos a causa de las prohibiciones de viaje y cancelaciones de vuelos desde y hacia China por el coronavirus. La Organización de Aviación Civil Internacional informó que unas 70 aerolíneas han cancelado todos los vuelos internacionales con origen y destino en China continental y que otras 50 han reducido las operaciones aéreas relacionadas. Esto ha resultado en una reducción del 80% de la capacidad de las aerolíneas extranjeras para viajeros que operan directamente con el país asiático y una reducción del 40% de la capacidad de las compañías chinas. Las estimaciones preliminares de esta organización indican que el primer trimestre de 2020 ha sido una reducción general que va del 39 al 41% de la capacidad de pasajeros en comparación con las que las aerolíneas habían proyectado. Las estimaciones de pérdidas no incluyen los posibles impactos debido a las reducciones en los movimientos de carga aérea internacional, en aviones, aeropuertos, proveedores de servicios de navegación aérea, en el tráfico aéreo nacional chino o en el tráfico internacional con respecto a las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao en China o su provincia de Taiwán. Antes del brote, las aerolíneas habían planeado aumentar la capacidad en un 9% en rutas internacionales a China para el primer trimestre de 2020 en comparación con 2019. Ahora pasamos a la información deportiva. Así estuvo el encuentro entre el Club Atlético de San Luis y León el pasado viernes aquí en la capital potosina. Y además el resumen de Javier Cervantes. Atlético de San Luis femenil remó contra la corriente todo el partido ante la Franja del Puebla, pero al final tuvo su recompensa al igualar con un gol de Daniela Carrandi al minuto 89 en el juego de la jornada 7 del torneo de clausura 2020 de la Liga MX femenil, celebrado el mediodía del domingo en el Estadio Cuauhtémoc. Un empate que sabe victoria para San Luis. Con el resultado, Puebla llegó a 11 puntos, mientras que Atlético de San Luis ya tiene 8 unidades. Al minuto 15, Mirela Arcienga anotó un 1-0 para Puebla, que terminó dejando la esférica en la base del poste derecho. Por finalizar al minuto 88, Daniela Carrandi desde los linderos del área prendió la pelota con la pierna zurda para arrancarle el triunfo a las poblanas. En un acto muy emotivo, la Asociación Civil Héctor Hernández Malaver reconoció a un grupo de 40 figuras del deporte potosino por su trayectoria y logros en pro de San Luis Potosí. Su representante Alejandro Rodríguez Rangel, acompañado por Edmundo Torrescano Medina, Bianca y Jorge Martínez, entregaron los reconocimientos denominados Tazón de Oro a quienes en diferentes épocas han dado lustre al deporte potosino en sus
sus diferentes especialidades. Las distinciones también se otorgaron para cronistas deportivos como Miguel Mora Martínez, Tomás Kemp Lozano, Antonio Lora de Regil y Justino y Francisco Portillo, además de Javier Cervantes de Cuadratín Noticias San Luis. El voleibol de San Luis Potosí cumplió con éxito su etapa estatal rumbo al Nacional CONADE 2020. Arrojó como ganadores en la rama femenil a Delfines y en varonil a la Escuela Normal del Estado. La Asociación Potosina de Voleibol, con apoyo del Instituto Potosino del Deporte, organizó esta etapa con sede en las instalaciones de la Unidad Deportiva José López Portillo. Entre los participantes de la categoría sub-23 se tuvo a escuadras de la capital y de municipios del interior del estado. Cuadratín Deportes. El Museo Nacional de la Máscara en San Luis Potosí tiene un acervo impresionante de al menos 750 ejemplares. Conozca su historia en Remembranzas Potosinas. En la actualidad tiene la colección más grande del país, pero la historia del Museo Nacional de la Máscara comenzó en el siglo XVIII, cuando era parte del convento de Carmelitas, que tenía como delimitación la Alameda y la actual Plaza del Carmen. Con la conclusión de la Guerra de Reforma, comenzó la destrucción de los conventos de la ciudad a mediados del siglo XIX. Entre ellos se encontraba el convento del Carmen, por lo que sus solares fueron fraccionados por la Ley de Adjudicaciones de Bienes Eclesiásticos y de Corporaciones. Para 1892, el hacendado catalán Ramón Martí compró 5 casas colindantes con el propósito de demolerlas y construir en ese espacio su hogar, una obra magnífica de la última década del siglo XIX que debido a su sobriedad fue conocida como Palacio Martí. La construcción, que concluyó en 1897, corrió a cargo del ingeniero Enrique Campos, quien se basó en un proyecto europeo. Ante la muerte de Martí en 1898, el inmueble pasó a sus 7 herederos, que decidieron vender la casa al general Bernardo Reyes, militar allegado al expresidente Porfirio Díaz, que fue gobernador de Nuevo León en varias ocasiones, además de desempeñarse como secretario de Guerra y Marina. Aunque Reyes tenía planeado vivir en el Palacio Martí, finalmente lo permutó al gobierno federal por una finca en Monterrey, Nuevo León, en el año de 1903. El edificio pasó a conocerse como Palacio Federal, cuando en 1981 surgió el interés del ingeniero Víctor Moya Rubio de donar a San Luis Potosí su colección de 750 máscaras y crear un espacio para la exhibición, estudio y difusión de la máscara mexicana. Se decidió que el antiguo Palacio Martí se convirtiera en el nuevo Museo Nacional de la Máscara, con fecha oficial de fundación el 10 de marzo de 1982. El Museo Nacional de la Máscara, calificado como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, alberga alrededor de 1.300 piezas, que incluyen 25 vestuarios completos de danza y ceremonias con el propósito de contextualizar las festividades mexicanas. Antes de la llegada de la colección del Moya Rubio a San Luis Potosí, esta fue representada en 1977 en el Museo Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Posteriormente fue exhibida en museos de Alemania, Francia, Portugal, Yugoslavia, Polonia, Japón, Italia, Estados Unidos y en el Museo Británico de Londres. Su acervo incluye, principalmente, máscaras de los centros mascareros y ceremoniales más importantes de México, como es el caso de Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí. Además, la colección original incluye piezas representativas de India, Indonesia y Bulgaria. El Museo Nacional de la Máscara se ubica en la calle Villerías, número 2 del Centro Histórico Potosino. Está abierto al público de lunes a domingo entre las 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y la entrada general tiene un costo de entre 10 y 20 pesos, aunque también puede ser de libre acceso. Cuenta además con salas de exhibiciones permanentes y temporales, también con talleres, cursos de pintura, de cartonería, máscaras y alebrijes. Con información de Karina Méndez, Agencia Cuadratín.
podemos despedirnos sin llevarle a usted nuestra columna editorial. Aquí está La Pica con los datos más picosos del día. La inminente llegada del coronavirus al país podría tener sus primeras repercusiones en San Luis Potosí, dado que por su posición geográfica es la entidad más rodeada de casos sospechosos, según reporta la Secretaría de Salud Federal. Esta enfermedad, que nació y ataca primordialmente a China, acumula 16 casos, 5 en Jalisco, 4 en la Ciudad de México, 2 en el Estado de México y 1 respectivamente en Michoacán, Oaxaca, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León. De esos 8 estados, 4 son nuestros vecinos, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Nuevo León, y Jalisco es el que lidera la lista. La ventaja es que todos han quedado descartados debido a que presentaban sintomatología leve, pero no cabe duda que hay indicios de por dónde vendría el coronavirus. De acuerdo a lo que ha expresado el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, esta enfermedad llegará pronto, en lo que coincidió la Universidad Nacional Autónoma de México. La pregunta es, ¿San Luis está preparado para expulsarlo? Las filtraciones interesadas en el caso Aurelio Gancedo Rodríguez no cesan y por lo pronto en Radio Pasillo de la Fiscalía General del Estado se afirma que el presunto homicida Juan Carlos N. está más hundido que nunca, no solo porque se le atribuye el crimen del priista que presidía el Instituto Reyes Heroles del Partido Tricolor en San Luis Potosí, sino porque estaría vinculado a 2 asesinatos más y, según afirman, con el mismo modus operandi. Sucede que, al no ser personas conocidas, 2 víctimas más fueron agregadas a la lista de muertes ligadas con la delincuencia organizada, pero al cabo de estas últimas semanas surgió información que permite reabrir las indagatorias en ambos casos. Asesino a sueldo, asesino serial, pueden ser muchas las hipótesis, pero lo que no cabe duda es que hay más incertidumbre que certeza. La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental deberá informar a diario la calidad del aire que respiramos los potosinos a partir de este miércoles 18 de febrero. La titular de la dependencia estatal, Ivette Salazar Torres, se limitó a difundir un comunicado para evitar explicaciones, justamente cuando más se necesitan, porque es un problema que incide de forma directa en la salud de la población. Según esto, sabremos los grados de contaminación y qué actividades al aire libre no están permitidas, entre otras restricciones. Y de poco ha servido que organizaciones como Cambio de Ruta se esfuercen en dar a conocer la información, si en la CEGAM no tienen ni idea de cómo socializarla. A lo mejor es plan con maña, ya ven que vivimos en una capital y zona metropolitana con presencia de mucha industria contaminante y pocas acciones de Salazar para sancionar. Así que entre menos se sepa, es mejor para ella. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Como siempre ha sido un placer llevarle todas las noticias en Cuadratín San Luis Potosí en línea. Por hoy me despido, yo lo espero mañana a partir de las 9 horas, pero a lo largo del día puede encontrar toda la información en nuestro portal de noticias en Cuadratín San Luis Potosí, sanluispotosí.cuadratin.com.mx.